La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C. La infección aguda es por lo general asintomática y por lo tanto no debería darnos ningún tipo de problema, pero la infección crónica puede producir lesión en el hígado y a la larga originar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y lo más importante, cáncer de hígado y algunas otras complicaciones como por ejemplo la hipertensión portal hemorrágica en su variedad más expresiva, que son las varices esofágicas, que son motivo de muerte para muchos pacientes. La hepatitis C se contrae principalmente mediante el contacto con sangre que esté contaminada con este virus y que se asocia sobre todo al consumo de drogas intravenosas en primer lugar, el uso de instrumental médico no esterilizado y transfusiones sanguíneas que no estén adecuadamente evaluadas contra hepatitis C. La hepatitis C entonces es importante porque es una principal causa de enfermedad hepática crónica en el mundo y la prevalencia global ocurre aproximadamente en el 1% en el 2015. Aproximadamente hablamos de entre 70 millones de personas hasta 130 millones de personas que están posiblemente infectadas con hepatitis C y que puedan llegar a tener estas complicaciones. La mortalidad en 2015 estaba más o menos asociada a unos 475,000 personas, pero en 2019 la OMS informa una reducción en el número de personas infectadas, más o menos a 220,000 personas aproximadamente, y por eso es que la OMS ha intentado o tiene actualmente el objetivo de poder eliminar esta hepatitis C del mundo más o menos en 2030. Para ello se han puesto algunos objetivos a nivel mundial, como por ejemplo la reducción de la incidencia en un 90%, reducción en la mortalidad de un 65%, y esto es debido a que tenemos actualmente ya antivirales que son bastante efectivos contra la hepatitis C y por lo tanto se considera la hepatitis C entre un 85 hasta un 95% curable. Es una de las pocas infecciones que podemos curar. Pero para llegar a este objetivo, el 80% de las personas con hepatitis C B o con hepatitis C deberían tener acceso a planes sanitarios con tales fines. Y ahí viene un pero, porque finalmente, vean ustedes aquí como en el 2016 solamente el 20% de las personas que posiblemente pudieran tener infección con hepatitis C fueron diagnosticadas, corresponde más o menos a 14 millones de personas, y solamente de este 20%, vean ustedes qué tan bajo es el porcentaje de los cuales recibieron tratamiento, solamente el 13%, y de estos, el 86% de estos pacientes recibieron tratamiento con antivirales de acción directa. Veremos que el objetivo, la terapia, la estrategia para tratamiento de la hepatitis C es generalmente antivirales que sean pangenotípicos, es decir, que vayan contra diferentes genotipos de la hepatitis C. En minutos adelante veremos cuáles son esos genotipos. Pero muchas veces se ha visto que la terapia básica contra hepatitis C, que es interferón gamma y ribavirina, que es un antiviral, actualmente ya no es efectivo porque hay una alta resistencia de este virus de hepatitis C contra estos dos fármacos, el interferón gamma pegilado y la ribavirina. Antiguamente, en mi época de estudiante, esto era el tratamiento de elección, actualmente ya no, porque hay mucha resistencia. Vean ustedes cómo solo 12 países de 194 países van a poder alcanzar el objetivo de la OMS a más o menos por ahí del 2025. Entonces, se ve lejano el hecho de que la hepatitis C pueda erradicarse del mundo. Con respecto a la epidemiología, veamos algunos puntos importantes, como es que el 80% de esta hepatitis C pues está reunida prácticamente en 31 países en el mundo, pero vean cómo 50% de la hepatitis C se reúne o se conjunta solamente en esos países, como China, Pakistán, Nigeria, Egipto, India y Rusia, y esto es derivado de algunas prácticas sexuales, algunas prácticas de mala higiene con respecto a transfusiones, con respecto a material quirúrgico que todavía se llevan en algunas partes de estos países, que generan finalmente que la hepatitis C se reúna solamente en estos países. La distribución de la hepatitis C es bimoral, y es que se ha visto que la hepatitis C se observa tanto en jóvenes de entre 20 y 40 años de edad aproximadamente, y esto es debido al uso de opioides intravenosos, y entonces el compartir agujas contaminadas con hepatitis C recientemente pues van a transmitir la infección. Y en el caso de la gente de más de 50 años de edad, la famosa generación boomer, aquella generación que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, por eso se llama esta generación boomer, pues
En aquella época las transfusiones no eran realmente evaluadas contra hepatitis C, entonces había mucha transmisión de este hepatitis C, este virus de hepatitis C a través de transfusiones que no eran realmente evaluadas. Actualmente esto ya ocurre de una forma mínima y ustedes se encontrarán en los centros nacionales de transfusión en los diferentes países en el mundo que existe un riguroso protocolo para poder evaluar a la sangre para que no tenga el riesgo de hepatitis B, hepatitis C, algunas infecciones de transmisión sexual, al igual que también el virus de inmunodeficiencia humana. 2.3 millones de personas tienen una coinfección con virus de hepatitis C, tanto como también con el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, esto se debe sobre todo a la relación que existe entre las relaciones que existen entre hombre y hombre, sobre todo cuando no hay protección o cuando existen uso de drogas intravenosas. Entonces, es un punto importante, por lo cual la OMS incluso indica que en sus criterios que pues a partir del 2000 esta hepatitis C ha tenido un repunte debido a que pues también se ha conjuntado el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Quién causa la hepatitis C? Ven ustedes aquí, pues la hepatitis C finalmente pues la causa el virus, un virus RNA que es positivo, tiene una cadena positiva, es una cadena sencilla con genoma positivo, tiene un tamaño entre 30 a 38 nanómetros, es el género Hepacivirus y una familia de la familia Flaviviridae. Este virus tiene varios genotipos. En esta gráfica ustedes podrán ver los diferentes genotipos que pueden llegar a existir. Podrán ver en este gráfico como aquí tenemos los diferentes genotipos, 1, 1B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e incluso hay un 8 que aquí no mencionan, un 7 y un 8 que aquí no mencionan, pero son generalmente en general 8 fenotipos o diferentes genotipos, perdón, diferentes formas de cómo se rearregla el genoma de este virus, pero siguen siendo parte pues de la misma familia, el mismo tipo de virus, virus de hepatitis C, y vean ustedes cómo se va observando la diferente distribución de estos genotipos en las diferentes regiones del mundo. Países de Asia, del Pacífico de Asia con altos ingresos económicos, vean cómo está muy relacionado con la virus de hepatitis 1, sobre todo el 1B, y también lo mismo ocurre en Asia Central, lo mismo ocurre en el este de Asia, al igual que por ejemplo en algunos países centrales de Europa. Pero, por ejemplo, en países como por ejemplo el sur de Asia está mucho más afectado con el genotipo 3. Y el genotipo 3, al igual que por ejemplo en otros países como por ejemplo Australasia, también están relacionados con el genotipo 3. Entonces, ustedes vean cómo aquí pues el mundo tiene diferentes tipos de genotipos y por eso es que el objetivo es dar terapias antirretrovirales o antivirales directas, orales, que tengan cobertura contra los diferentes genotipos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Ven ustedes aquí, en América Central, por ejemplo, tenemos tanto el genotipo 1, tanto como tenemos el genotipo 1A, también como tenemos una parte pequeña del genotipo 2 y también una pequeñita parte del genotipo 3. Y así ustedes verán cómo poco a poco se van ahí distribuyendo en esta otra gráfica, en este mapa. También ustedes ven cómo se van distribuyendo los diferentes tipos o genotipos dependiendo de la región económica del mundo en la que estemos hablando, pero se habla que generalmente países de altos ingresos, como Estados Unidos, Europa, y el sur, en parte de Asia pueden llegar a tener el genotipo 1 como más prevalente y en países de bajos ingresos o medianos ingresos es más prevalente el genotipo 3. De ahí entonces que tenemos 8 genotipos, 86 subtipos de estos genotipos y el genotipo 1, ven ustedes cómo es que representa más o menos el 40% de los genotipos que encontramos a nivel mundial y 60% de este genotipo va a estar en países con ingresos altos y medianos, lo que le comentaba, y más de 33%, un tercio de las infecciones que ocurren en Asia van a ser derivadas del genotipo 1. El genotipo 3 ocurre en un 70% en el resto de Asia y frecuentemente ocurre en países emergentes como el nuestro. Entonces nosotros tenemos una poquita más de prevalencia de este genotipo 3. Obviamente es muy frecuente que encontremos, si hacemos algún screening genético molecular a las diferentes personas que tienen el virus de hepatitis C, encontramos una mezcla de varios genotipos. Sigamos con esto entonces. En una línea del tiempo, ven ustedes cómo es que podemos llegar a tener una infección aguda
en este momento, y la hepatitis C aguda, como les había comentado, en un 25% de las ocasiones no tiene relevancia clínica porque 75%, perdón, no tiene relevancia clínica porque el virus llega a caber en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico llega a resolver el problema. En 1% de las ocasiones, por ejemplo, podemos llegar a tener ciertas respuestas hacia una hepatitis fulminante, que es menos del 1% de las veces, pero generalmente cuando yo tengo una infección por hepatitis C, se haga una hepatitis fulminante, es posible que yo ya tenga ya dentro de mi cuerpo hepatitis B o virus de inmunodeficiencia humana, y esto haga entonces que tenga una hepatitis fulminante que se va a responder, se va a corresponder clínicamente con pues la presencia de una hepatitis con encefalopatía hepática que va a llegar al paciente como hepático, va a haber ictericia obviamente súbita, edema cerebral que va a llevar al paciente a la muerte, la falla orgánica múltiple, y bueno, finalmente este tipo de pacientes, que son los menos frecuentes, muy posiblemente acaben en una terapia intensiva por el coma hepático que llegan a tener, y posiblemente el tratamiento solamente sea el trasplante hepático, y ya saben ustedes que bueno, el trasplante hepático en los diferentes países pues hay una larga lista de espera para poder hacer un trasplante de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, se colocan en un rango a este tipo de pacientes llamado urgencia nacional, en el cual se intenta ofrecer un trasplante hepático si las condiciones se dan, pues a este tipo de pacientes para poder salvar la vida. Normalmente entonces 75% de los pacientes van a ser asintomáticos, pero un 25% de ellos van a ser sintomáticos, y los síntomas aparecen entre la semana 2 o la semana 12 más o menos, que es el periodo de incubación, y hay dos tipos de clínicas. Una es la preictérica, que usted ve de este lado, y la otra es la ictérica. En la preictérica es el paciente que generalmente no tiene realmente muchos síntomas, es el paciente que generalmente va a ser asintomático, que va a tener fiebre, un poco de mialgias, náuseas, vómitos, diarreas, incluso un poco de dolor a nivel hepático, pero nada más. El paciente resuelve rápidamente, pero el paciente cuando se hace realmente sintomático, entonces cruza la barrera y pasa de tener una fase preictérica a una fase ictérica, en la cual ocurre entre la semana 2 a 26 con presencia de ictericia, elevación de enzimas hepáticas más de 8 veces lo normal, elevación de bilirrubinas, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, que son enzimas hepáticas que son intrínsecamente importantes dentro del hígado, más de 3 veces el valor normal. Va a tener también hepatomegalia, hepatalgia, incluso esplenomegalia y datos como asterixis, que ya son datos finalmente de un paciente que tenga pues síntomas. Incluso estos pacientes con síntomas a la segunda o a las 26 semanas pueden llegar a resolver o llegar a tener cronicidad, que es lo más importante. Cuando llegamos a tener una infección, generalmente lo primero que llegamos a tener dentro de nuestro sistema es este RNA del virus, y somos capaces de diagnosticar, de detectar este RNA del virus, entonces podemos pues confirmar el diagnóstico. Pero generalmente lo primero que aparecen son los anticuerpos, más o menos entre las 12 semanas, y después que hacemos este diagnóstico de sospecha con anticuerpos contra hepatitis C, entonces podemos llegar a poder pedir una confirmación con RNA. ¿Qué más ocurre en este sentido? Pues que si una prueba con RNA persiste por más de 12 semanas, posiblemente el diagnóstico pueda llegar, el paciente puede llegar a tener una cronicidad, que ya habíamos comentado. 70-85% de ellos van a tener cronicidad, sean sintomáticos o sean asintomáticos, el 85% de ellos pueden llegar a tener cronicidad, y entonces la cuestión con la cronicidad es que, bueno, pues el objetivo de tener ese tipo de diagnóstico es pues dar tratamiento a todos ellos para el fin de evitar la transmisión, sobre todo a grupos de riesgo. ¿Por qué motivo? Porque de una u otra forma ya saben que el diagnóstico es poco posible hacer a veces, porque no hay sistemas de salud que lleguen a tener screening a toda la población, y entonces sería importante evaluar el paciente que tenga cronicidad para poder evitar finalmente la transmisión de la infección. Ahora bien, este paciente con cronicidad puede llegar a tener algún tipo de descompensación de la enfermedad hepática, y la mortalidad ocurre generalmente a veces a un año en un 25% de ellos, pero las compensaciones se dan en el curso de 20 años y son dos tipos de descompensaciones generalmente.
En primer lugar, podemos tener una falla hepática o una cirrosis hepática descompensada con manifestaciones hepáticas o extrahepáticas. De las hepáticas, la más frecuente es la insuficiencia hepática como tal, y la otra es la complicación hematológica hemorrágica. En este caso hablamos de la hipertensión portal hemorrágica, que más que nada hablamos de varices esofágicas. Y hay manifestaciones extrahepáticas que son importantes, como todos pueden ver ustedes aquí, como la crioglobulinemia, algunas vasculitis, algunas enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, algunas glomerulonefritis, que pues, hay varios tipos, ¿verdad? Pero en general las englobamos como enfermedad renal crónica. Incluso podemos llegar a tener dentro o como complicación de una cirrosis hepática por hepatitis C, una diabetes mellitus tipo 2, linfoma de Hodgkin, porfiria cutánea, un líquen plano, una tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de Graves, e incluso algo un poco más raro como el síndrome de Sjögren. Pero lo más importante a veces es que tenemos la aparición de un carcinoma hepatocelular. Para este momento han de saber que el hepatocarcinoma hepatocelular es más frecuente cuando tenemos una presencia de un genotipo 1. Este genotipo 1 que se veía mucho en países de altos ingresos económicos, pues ahí este genotipo 1 es donde puede llegar a causar este hepatocarcinoma celular, sobre todo cuando tenemos cirrosis con infección con hepatitis B, alguna infección con hepatitis con genotipo 3. También puede llegar a ocurrir esteatosis hepática, consumo de alcohol, edad avanzada, trombocitopenia, y también si somos hombres vamos a tener más el riesgo de tener este tipo de complicaciones que finalmente pueden llevar o van a llevar a la muerte al paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es sencillo de hacer en un momento dado si tenemos en cuenta los antecedentes, si tenemos en cuenta la exploración física, si tenemos en cuenta algunos paraclínicos, y aquí lo importante es que sepan o recuerden que tener una prueba con anticuerpos contra hepatitis C es sospecha, o eso hace sospechar el diagnóstico, pero finalmente una prueba molecular, que es la prueba de PCR para buscar RNA del virus de hepatitis C, es confirmatoria para el diagnóstico. Ahora bien, la terapia. La terapia, en este caso, podemos evaluar o ver que tenemos pues que alcanzar un objetivo. Y el objetivo de alcanzar en esta terapia es finalmente pues de llevar a tener niveles indetectables de RNA. La respuesta debería ser sostenida ante el uso de antivirales durante más o menos 12 a 24 semanas, y este es el objetivo para poder llegar a tener cura en el paciente con hepatitis C. ¿Cómo hacemos esta vigilancia? Mediante la determinación nuevamente ya sea de RNA, que es una prueba molecular, mediante PCR, o mediante la determinación de algunos antígenos de hepatitis C, que también pueden llevar a vigilancia, y cuando tengamos negatividad de alguna de estas dos pruebas durante 12 a 24 semanas, pues tendremos esta respuesta sostenida antiviral, que es el objetivo, y por lo tanto la probabilidad de curación del paciente es de hasta el 95%. ¿Quiénes son candidatos al tratamiento? Pues obviamente todos son tratamientos al tratamiento, excepto quienes pues ya tengan una expectativa de vida menor a un año. Esto a pesar de medicamentos que son efectivos, o a pesar de que pueda llegar a tener un trasplante hepático, y a pesar de ello el pronóstico de vida sea menos de un año, pues ya no tiene caso, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer una excepción. Y ¿quiénes son tratados? Todos, como ya hemos comentado, incluso gente de más de 12 años de edad, según la OMS, tiene este criterio de tratamiento, pero dependerá de la cantidad de fibrosis que tengamos, dependerá si tenemos manifestaciones extrahepáticas, dependerá si en un momento dado hablamos de gente que es receptora de injerto hepático, que debería tener todos el tratamiento contra hepatitis C, o si es un paciente con hemodiálisis, o es un paciente que tiene una mujer, por ejemplo, que está en edad de reproducirse y desea tener un bebé, y esté, por ejemplo, en un programa de hemodiálisis o con algún factor de riesgo, habría que ofrecer el tratamiento para que cure y pueda llegar a tener a un bebé o producir un bebé, para finalmente fecundar de una forma sana, sin la presencia de hepatitis C que la pueda transmitir a su bebé. ¿Qué tratamiento tenemos? Este tratamiento lo pueden ustedes ver en su libro, en el libro de Washington de infectología, y ustedes pueden ver que hay dos tablas. En la tabla 6.6 de su libro, que aquí se las pongo, pues vean ustedes aquí que hay diferentes tipos de tratamientos. Cada uno de estos tipos de tratamientos tiene
su particularidad respecto a uso o no uso en paciente cirrótico, o el uso o no uso en pacientes con cirrosis descompensada, y cuando tenemos pues pacientes con algún tipo de enfermedad renal asociada. Y además de esto, vean ustedes la particularidad respecto al genotipo. Por ejemplo, el primer tratamiento, que es el Vasbir más Grasoprevir, pues este tipo de tratamientos van sobre todo contra el genotipo 1 y contra el genotipo 4. Si yo estuviera viviendo en un país de altos ingresos, posiblemente epidemiológicamente yo pudiera pensar que el paciente va a tener genotipo 1, pero no lo sé. Por eso es que hay que hacer sobre todo genotipo del tipo de infección que tengamos y de acuerdo a ello dar tratamiento. Si yo, por ejemplo, diera el tercer tratamiento que no está circulado, que en este caso sería este de aquí, que ustedes ven acá, que es el Lepipasvir más Sofosbuvir, este medicamento le pega al 1, 4, 5 y 6, al genotipo 1, 4, 5 y 6. Pero la estrategia que ha tomado la OMS y la que se toma en todo el mundo es tratar de dar tratamientos que le peguen a todos los genotipos que actualmente conocemos. Por eso es que muchas veces damos como primera opción este medicamento que ustedes ven acá, que es el Fosfopupir más Velpatasvir. Y este, como ven ustedes, le pega al 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de los tipos de genotipos que tiene el virus. Y por lo tanto este es un tratamiento pangenotípico porque le pega a todos los genotipos del virus. Entonces este sería el tratamiento de primera elección en el momento de tener un paciente con diagnóstico de hepatitis C. Existe otra opción, esta es también una opción, podemos dar en un momento dado este medicamento que es el Glacapevir más Privenstavir, ¿ok? Este tipo de medicamento también, como ven ustedes acá, le pega prácticamente a todos los genotipos y son los dos medicamentos más usados en el mundo, los de elección finalmente para dar tratamiento para hepatitis C. Hay otros tipos de medicamentos, ustedes vean acá, que pueden ser utilizados directamente dependiendo de la prueba genotípica que le hayan hecho a su paciente. Pero insistimos en que el tratamiento pangenotípico, que es actualmente pues la elección, si no tenemos pruebas genotípicas para poder hacer, no tenemos acceso a ellas, bueno, pues entonces damos un tratamiento que le pegue a todos los genotipos y tan, ¿verdad? El asunto se llega a arreglar. Y tengan en cuenta este punto, ¿no? El genotipo 1 ya responde mal al interferón gamma pegilado y por lo tanto la combinación de interferón gamma pegilado y ribavirina ya no es una opción actualmente en primer mundo, y el genotipo 1 es el que más queremos que se erradique porque es el que más se asocia a la cronicidad y por lo tanto a cáncer hepático. Bueno, entonces hasta aquí esta pequeña revisión de hepatitis C, nos vemos en clase.